buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, noche de viernes, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar degustando una picada con 4 periodistas y amigos para tratar de ver qué está pasando en la economía, en la política argentina y sobre todo tratar de proyectar algunos escenarios. Miren, todos se preguntan por estas horas, y me parece que fueron muy provocativas las palabras de el amigo y colega Jorge Lanata, cuando dijo de manera muy provocadora, no comparto la expresión, pero me parece que, y tengo una idea de dónde apunta, la oposición no sirve para nada, la oposición no sirve para una mierda. No comparto la idea, pero me parece que vale la provocación respecto a cuál es el rol del oficialismo y de la oposición en medio de una crisis económica como la que estamos viviendo. Y la impresión que hay de muchos de los dirigentes políticos hoy en la Argentina es que el kirchnerismo está cosechando una serie de triunfos políticos. Es decir, Cristina tiene anotada una agenda en la cual anota como triunfos políticos varias de las leyes o de los proyectos que han pasado en los últimos tiempos por el Congreso y también por el despacho presidencial como decisiones. A ver, hagamos un rápido repaso de esa agenda de triunfos políticos del kirchnerismo. Tiene que ver con la ley de pago soberano que impulsó Axel Kicillof, pero que en privado el propio Kicillof decía: esto no va a funcionar, no va a andar, no sirve para nada, porque difícilmente vengan los bonistas a cobrar a la Argentina, pero le permite al gobierno mostrarse fortalecido, ahondar la dicotomía patrio-buitres, descolocar a la oposición, ganar tiempo, tal vez incluso para demorar algunos procesos legales que podrían perjudicar más todavía la estrategia legal de la Argentina frente a Griesa y a los fondos buitres. Pero fue sin duda un triunfo político. La ley de abastecimiento, que Julián Domínguez en diputados, Pichetto en Senado no tenían hasta el día anterior idea de por qué Cristina impulsaba la ley de abastecimiento, y todavía nadie sabe para qué la quiere usar el kirchnerismo, porque es difícil que en este momento el gobierno pueda instrumentar la ley de abastecimiento, por ejemplo, para ir por los granos de soja en los campos sin que se lo vete cualquier juez de primera instancia, o que pueda forzar a alguna empresa a producir porque hay escasez de algún producto en las góndolas. Entonces nadie tiene bien en claro por qué el gobierno avanzó con la ley de abastecimiento, pero fue otro triunfo político. El nuevo Código Civil, que fue una puesta en escena de algo que se va a implementar en el 2016, en este caso con acuerdos en la Corte Suprema de Justicia, pero que también dejó en ebullición y descolocada a la oposición, que se retiró en la Cámara de Diputados la semana pasada. El cambio en el Banco Central, que muchos dijeron, bueno, esta es una señal inequívoca de que el gobierno está en crisis, no solamente la economía está en crisis, porque quien era el puntal, en teoría, de la estabilidad cambiaria después de la devaluación de enero, Juan Carlos Fábrega, fue eyectado directamente en público por la presidenta cuando lo acusó de maniobras espurias con financieras, Cuevas, el dólar blue, contado con liquidación y demás. Y sin embargo, en el kirchnerismo creen que la salida de Fábrega y el ingreso de Banoli consolidó, si se quiere, una unicidad desde el punto de vista del rumbo económico. Es decir, ahora sí es Kicillof el que tiene la manija, no hay controversia, vamos con lo que siempre quisimos, que es controlar totalmente el rumbo del equipo económico. Eso dicen los ultra-kirchneristas. Otro triunfo, en teoría, político para Cristina. La ley de hidrocarburos, que ha pasado un tanto desapercibida en Capital y Gran Buenos Aires desde el punto de vista de la opinión pública, pero que esta semana tuvo la media sanción en el Senado, y no solamente la media sanción, con Vudú presidiendo el Senado, y la oposición simplemente mostrando cartelitos que decían: usted renuncie, vicepresidente, por las causas Chicón, los papeles truchos, enriquecimiento ilícito y demás. Pero la oposición no pudo hacer nada y pasó una ley que va a definir el marco jurídico y legal de las inversiones claves de energía de la Argentina por los próximos 50 años, y que puede abrir alguna puerta para inversiones de YPF por el próximo año. Y el kirchnerismo la sacó con fritas, incluso alineando a gobernadores díscolos de la Patagonia que estaban contrarios, porque significa concentrar en YPF y en el gobierno nacional todo el marco legal de las inversiones petroleras. Y pasó, tiene media sanción del Senado. Y el presupuesto de 2015, que es un dibujo por donde se lo mire. Es decir, nunca el kirchnerismo
ha sido tan grosero en el dibujo de la ley de leyes, el presupuesto, cómo se va a gastar y cómo se va a recaudar el año que viene, y además sobre elementos básicos. Por ejemplo, el kirchnerismo dice en ese mismo presupuesto que este año la inflación va a ser del 22%, 21,5%, un absurdo total. Es decir, fue mojarle la oreja a toda la oposición que sentada vio esta semana cómo tuvo también, tras 14 horas de debate, media sanción, y seguramente la semana que viene va a ser ley el presupuesto 2015. Entonces uno se pregunta, ¿Cristina está desde el punto de vista político en su mejor momento? Es decir, no tiene paz desde el punto de vista de la iniciativa política, pasando iniciativa tras iniciativa sin ningún tipo de resistencia por parte de la oposición, que lleva a decir algunos dirigentes políticos o incluso algunos periodistas como Jorge, como La Nata, que son muy críticos del gobierno. Bueno, la oposición no sirve para nada. La oposición no sirve para una mierda. Eso es lo que ven algunos opinólogos o analistas o periodistas antikirchneristas que están desconcertados ante un gobierno que no da pie con bola en la economía, pero que desde el punto de vista político sigue concentrando todo el poder. Bueno, lo que vamos a discutir esta noche es justamente si el gobierno está en su mejor momento político, está dando síntomas de un gobierno fuerte, que está consolidando una identidad propia y un rumbo sólido hacia el 2015, o si está haciendo jueguito para la hinchada. Está buscando consolidar el núcleo duro de los votantes kirchneristas, que así sea que vaya para Mar del Plata o para Rosario, van a seguir votando a cualquier candidato del kirchnerismo, así sea que cierre con el Club de París o que se pelee con Griesa, le da lo mismo. Y si no, está haciendo también jugadas políticas para la hinchada para ganar tiempo. Y ahí está la pregunta de fondo, ¿ganar tiempo para qué? Para llegar al 2015, para tratar de retener Cristina el poder hasta el 2015, que no se le abra el peronismo, buscando tal vez alguna fórmula en las próximas elecciones que empine desde el punto de vista político a Mauricio Macri y le permita a Cristina ser la líder de la oposición y de nuevo disciplinando a gran parte del peronismo que quedaría también en la oposición. Bueno, todos estos interrogantes vamos a tratar de responder esta noche, y sobre todo si esta movida política de la presidenta, que insisto, no preocupa, como preocupa a la mayoría de la dirigencia política o a algunos periodistas, o incluso algunos peronistas, empezando por Daniel Scioli, sino que entusiasma al ultrakirchnerismo todas estas decisiones de los últimos tiempos de la presidenta, si no son un boomerang. Si Cristina, en este afán, en esta carrera desesperada por tratar de mantener y acumular poder político, no termina descuidando una economía que, como todos saben, desde la vieja frase, es la economía estúpido, te permite o te termina pasando factura y debilitando cualquier poder político, aunque tengas toda la Cámara de Diputados, todos los senadores, los gobernadores, sigan viniendo a la Casa Rosada para firmar los cheques. Bueno, ese va a ser el debate de esta noche. Miren las últimas medidas que han tomado Kicillof y Vanoli. Básicamente, acá no hay secretos. Una tregua con el dólar y tratar de ganar tiempo. ¿Para ir hacia dónde? Algunos se preguntan, ¿para volver a ir hacia ningún lugar? Después de la renuncia de Juan Carlos Fábrega, el gobierno busca frenar la sangría de reservas del Banco Central con todos los medios que tiene a su alcance. La primera medida del reemplazante de Fábrega, Alejandro Vanoli, fue subir la tasa de interés para seducir a los ahorristas que apuestan masivamente al dólar, como forma de preservar poder adquisitivo. El gobierno dejó dos mensajes claros en la reunión con las asociaciones de bancos nacionales y extranjeros. La Casa Rosada hará todo lo posible para no volver a devaluar la moneda en forma brusca, por lo menos hasta el próximo año. Además, no prohibirá la venta del dólar ahorro, que se disparó en las últimas semanas a partir de las compras de la clase media, que busca preservar su poder adquisitivo. El nuevo presidente del Central prefiere perder reservas por esa vía antes que estimular la fuga de los ahorristas al mercado paralelo y elevar aún más el valor del dólar blue. Cristina y Axel Kicillof le encomendaron a Vanoli que haga todo lo necesario para conseguir 9.300 millones de dólares, que hoy están en manos de cerealeras, telefónicas y organismos de crédito internacional. Con el ministro en la asamblea del FMI en Washington, el equipo económico apuesta a reeditar el acuerdo con las 6 grandes exportadoras que se logró en febrero para obtener 6.000 millones de dólares. Sin embargo, las cerealeras afirman que como mucho podrían liquidar 1.500 millones en el corto plazo. Es marcadamente insuficiente.
Nosotros hoy tenemos una cosecha que es superior a las anteriores y tenemos la tendencia de un precio sustancialmente inferior con tendencia declinante. Por lo tanto, no hay motivo para ningún tipo de especulación. El resto de las divisas que necesita el gobierno llegaría de las inversiones de los interesados en la licitación del 4G y de préstamos del Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. ¿Logrará Vanoli frenar la fuga y conseguir un colchón de dólares para darle aire al gobierno? ¿Alcanzará con eso para llegar a febrero como pretende el funcionario preferido de la presidenta? Bien, ya estamos con Eduardo Anguita, director de Miradas al Sur. Gracias por venir, Eduardo. Con Esteban Raffaele, que es periodista económico del Cronista. Gracias por venir, Esteban. Paulino Rodríguez, colega y aquí amigo de Canal 26 y conductor de Radio Continental. Paulino. Gracias, Maxi. Y con Sebastián Campanario, viejo amigo de los tiempos de la facultad, economista, periodista y autor de este último libro. Ha escrito varios libros, Sebastián, Ideas en la ducha. O sea, no canta en la ducha, piensa. No, piensa en la ducha. Muchos pensaban en la ducha. A mí también se me ocurren algunas cosas, cada vez menos, pero algunas no cosas. Revele, y en alguna época, cuando me daba un bañito, ¿cómo se llama? La mañanera, también se me ocurrían más cosas, ¿no? ¿Quién fue, Sebas, el que dijo en su momento que se le ocurrían las mejores ideas económicas? Era Alan Greenspan. En la bañadera, ¿no? Sí, claro. Se daba baños de inmersión, claro. Y decía que ahí se le ocurría la política monetaria. Bueno, Alan Greenspan fue el conductor de la política del presidente del Banco Central de Estados Unidos durante ¿cuánto? 2 periodos, por lo menos 8 años, más de 8 años. Sí. Bueno, este es el título se me ocurrió en la ducha. ¿Se te ocurrió en la ducha? Y yo arranco la anécdota del que se le ocurrió la canción del Brasil, Decime qué se siente. Sí. Que es ¿También se le ocurrió en la ducha? Exactamente. Sí. Bueno, y muchos se preguntan... O sea que es exitoso, no hay vuelta, digamos. No, claro. No hay que ducharse. Nos perdimos algo. Es que muchos se preguntan, ¿no será momento de que Kicillof se duche más seguido? Para que tenga idea. No, digo, porque acá hay un problema básico, que es lo que planteamos en el informe, que estamos siempre en el mismo lugar. Es decir, devaluaron en enero para ganar tiempo, eso lo dejó bien claro Fábrega, y 8 meses después, con la inflación mediante, según el gobierno de la ciudad, 31% de inflación en 9 meses, de enero a septiembre, los precios se comieron la devaluación y estamos exactamente en el mismo lugar que estábamos antes de enero. Es decir, fuga al dólar, inflación acelerada, más alta que el año pasado, déficit fiscal y emisión monetaria que hoy financia la fuga al dólar. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es hoy la estrategia del gobierno? ¿Volver a ganar tiempo como esta semana con el cambio de Fábrega? De nuevo se planchó un poquito el dólar paralelo, pero en un escalón más alto, arriba de los 14, entre 14 y 15 pesos. Y la pregunta es, bueno, ¿ganar tiempo para qué? Digamos, ¿tenés alguna idea, Eduardo, de por dónde viene la mano? Tendría que duchar un poco. No, lo que se me ocurre es que si bien es probable que el tema de los fondos buitres no sea el problema más grave que tiene la Argentina, pero en junio, a una situación que ya de por sí venía compleja, eso genera una situación donde probablemente el final de este informe de que enero-febrero sean una meta para llegar y esperar un nuevo escenario, sea probablemente lo que ronde en la cabeza del gobierno. Es decir, que si efectivamente se llegara a enero, vencida la cláusula Rufo y se pudiera encontrar un marco de negociación, probablemente el gobierno tendría un viento a favor que no lo tuvo en junio y que complicó mucho esto. Quiero decir, cuando yo decía probablemente no es más grave, es que acá se han puesto de manifiesto una cantidad de problemas estructurales de la economía y probablemente también haya habido una cantidad de medidas de política económica que esperaban un viento a favor y que al no darse... el Club de París y toda la agenda de salir a buscar dólares. Digamos, tratar de resolver una cantidad de problemas estructurales de la Argentina buscando financiamiento externo permitía desdibujar cuáles eran los problemas de caja, a falta de superávit fiscal y con déficit fiscal, a falta de superávit energético y con un grave déficit energético y una cantidad de otros temas. Evidentemente lo de junio hasta ahora, todos estos movimientos me parece que son búsquedas en un país donde, vos lo decías antes de una manera un poco más soez, pero no se les cae una idea a muchos de los que podrían proponer. Entonces el gobierno, es cierto que por una disputa política, y acá hago una pequeña disquisición, recordemos que en octubre del año pasado hubo expectativas marcadas de que muchos sectores del peronismo se fueran al Frente Renovador. Bueno, entonces también había que contener para el Frente para la Victoria esa puerta. Entonces también
uno puede decir el populismo, el autoritarismo, montones de características, pero también había una disputa real con una nueva oferta para el voto peronista. Eso aparentemente está más contenido en este momento, pero obviamente depende de que todo esto llegue a febrero, depende de que en enero, febrero se encuentre una salida y que además cambie esta brecha, porque efectivamente si los sectores exportadores no liquidan, los problemas de caja son bastante más delicados. Acá no alcanza con que venga la Corporación Andina de Fomento o que Gazprom mande 500 o 1.000 millones de dólares para invertir en vaca muerta. No, mirá, estuvo esta semana Aldo Ferrer acá en el programa y planteaba, bueno, hay ese equilibrio evidente. Vos tenés dos opciones, o buscar dólares para financiar una transición, un puente, lo que sea, pero bueno, él decía, esa no es la fórmula, digamos. Tenés que corregir los equilibrios de fondo, el déficit fiscal, la emisión monetaria, porque si no, todo lo que hoy emitís se te va al dólar. Pero hay una definición hoy Perdóname, del gobierno. Y yo lo vi, Aldo Ferrer, Sí. y agregaba una cosa que me parece que hay que tener en cuenta. Él decía, no sirve un dólar barato. Bueno, a eso quería ir. Eso quería ir, porque el gobierno... Lo dice Aldo Ferrer, que es un hombre muy ¿Pero qué está vinculado diciendo al ahí? gobierno. Está pidiendo una devaluación Aldo Ferrer, y no está pidiendo una devaluación, pero lo que sucede es que hoy el gobierno está en una disyuntiva, porque la inflación te comió el dólar. El dólar a 8 pesos, de nuevo, es barato y genera problemas en las economías regionales y demás. Hay una definición del gobierno en la última semana respecto a lo que fue en enero, que dijo, no voy a volver a devaluar. No por un problema económico. No evaluar, pero a lo mejor habrá que buscar algún tipo de Sí. dólar financiero, algún tipo de mecanismos que... Vos decís que ya- vamos al desdoblamiento cambiario. Bueno, se llame como se llame, pero existe de hecho. Yo Digamos, creo que cuando no le se queda decía otra dólar alternativa. ilegal, otro dice dólar blue, ya tenés un desdoblamiento. No hay otra alternativa que un desdoblamiento cambiario. Me parece que va a La ser única parte de los definición que dio Kicillof en la última semana respecto a la economía es vamos a seguir vendiéndole dólares a la clase media a través del dólar ahorro, que ya superó holgadamente en septiembre los 300 millones de dólares, récord absoluto. Por eso se planchó el blue. De venta, en octubre, perdón, ahora en octubre. Y bueno, se planchó. Está en un escalón, es decir, el blue de nuevo está en un escalón bien arriba de los 14 pesos. La cuando magia- todos pensamos la magia que de debía toda tener un esta techo, dinámica, claro, la que magia de debía toda tener un esta techo en los 13 pesos, que pensábamos hace un mes y medio. Bueno, digamos. la magia de toda esta dinámica es que hace 3 semanas el dólar a 14.50 te parecía carísimo, Claro. y finalmente hoy Hoy te a parece 14.80 barato. te parece relativamente barato, con Sí. una perspectiva de un dólar a 17, 18 a fin de año, Mm. si no arreglás nada de todo lo que tenés que arreglar. Y porque además a principio de mes vos liberás 300 millones, de los cuales un tercio es gente que va y compra a 10.35 y vende a 14.50, con lo cual abundás la oferta. ¿Qué va a pasar la semana que viene o la otra? De manual, terminás en 16 de vuelta. Esto es casi obvio. Ahora, en esta perspectiva, o todo esto se da, porque efectivamente no hay correcciones macroeconómicas importantes, donde bien Eduardo describía parte del escenario y vos lo expusiste en el arranque. Yo no tengo claro el gobierno, digamos, que toma iniciativa política, que está en el centro de la escena, que es el principal actor la presidenta, no hay duda. No comparto con la nata que la oposición no sirve para nada. La oposición tiene un rol asignado por la sociedad que es limitado, acotado. Unificando todos los criterios de todos los sectores de la oposición, no se pueden obstruir iniciativas del oficialismo si es que el oficialismo quiere imponerla. Punto. Esa es la radiografía de poder en la caja Pero de tampoco resonancia de sucede, la Paulino. política, Es cierto que matemáticamente sucedería eso, pero sería un gran mensaje a la sociedad. Bueno, de eso que pasó hay... en Código Civil, eso pasó en presupuesto, eso pasó en Ley de Hidrocarburos, eso pasó de todas las iniciativas en la enorme mayoría, Eduardo. En todas, ningún sector de la oposición cobijó la iniciativa. Solo fueron los propios, estrictamente propios, y los aliados o los que quedaron sin ningún tipo de conchavo. Caso Ramona Pucheta, que no sabe ni lo que votó en la reforma del Código Civil, que es la seguidora de Castells. Ahora, insisto, ese es el rol asignado por la sociedad legislativamente hablando, después del 54 aplastante por ciento de la presidenta en el 2011, con una lista propia de la presidenta, con mucha habilidad política y astucia, Ahora, de propios como esta chica Alonso de La Pampa, Sí. que gestó la renuncia de un candidato a gobernador como Berna, Está bien. que dijo, Ahora, frente a esta Paulino, decisión, yo me voy a mi casa. Yo tampoco coincido con la nata cuando plantea la oposición no sirve para una mierda. Ahora, lo que provoca también es un poco la discusión. El kirchnerismo no da cabida a ninguna propuesta de la oposición, digámoslo, en ninguna mesa de diálogo habilitó y demás, pero yo creo que hay una oposición que dice, bueno, que sigan, está la pared, que sigan. Es decir, sigan. Si obstruís, ahora, sos golpista. Si claro. haces un paro, es sos decir, un desestabilizador. la oposición, como por ejemplo, ve algunas decisiones económicas y parecen que fueran urdidas por un espía de la oposición que quiere que le vaya mal al gobierno, no sé. Digo, hay algunas decisiones económicas
que el gobierno, no sé si por mala praxis, por impericia, toma y que le terminan como un boomerang, le terminan debilitando. Por ejemplo, esta corrida al dólar que estamos viendo, más allá de la falta de dólares y demás. El propio gobierno la autogeneró, vos lo contaste en su momento en el Cronista, en algún momento trató de bajar la tasa de interés, después la fue a subir, le jugó en contra al presidente del Banco Central que había frenado la corrida de enero. No sé, es medio raro lo que está sucediendo en términos de decisiones económicas, Esteban. Sí, bueno, vos lo decías recién en la editorial, probablemente ahora haya una conducción más unificada en lo que son las dos patas grandes de la economía, que es Ministerio de Economía y Banco Central, que claramente se llevaban mal y cada vez peor. Esto, digamos, quedó en evidencia. Y probablemente ahora con Vanoni, bueno, Kicillof tenga más poder de... no te diría que va a manejar a Vanoni, no lo creo, pero sí que va a haber una conducción más unificada en el sentido de que van a tirar los dos para el mismo lado. En ese sentido, las primeras medidas de Vanoni fueron subir la tasa de interés de los plazos fijos, probablemente para fomentar el ahorro en pesos, ese es el objetivo. Ahora, una tasa de 22% en un plazo fijo, la verdad que a mí no me fomenta nada. Frente a una inflación de 40 y frente a un dólar que subió 50% y hasta está, digamos, empardada con la inflación proyectada por el propio gobierno, con la inflación INDEC, si querés, con lo cual tampoco es un gran incentivo para ahorrar, ni siquiera contra la inflación oficial. Y también está la otra disyuntiva, que cada vez que vos subís la tasa de interés, bueno, Campanario y vos lo sabrás mejor, cada vez que vos subís la tasa de interés estás bajando la actividad, en un momento donde la actividad por ahora no, porque esta suba de tasa de interés la financian los bancos con pérdida de rentabilidad. Pero bueno, no es algo que puedas hacer indefinidamente. Claro, no la podés subir si no Argentina hubiese descubierto, digamos, la magia de la economía que no existe. Y que fue lo que pasó también en enero con la devaluación. La devaluación vino acompañada con una fuerte suba de tasa de interés. Bueno, y es la recesión, por eso yo creo que es distinto a enero. Hoy tenés los mismos problemas que tenías en enero, la corrida del dólar, la inflación, todo eso, pero encima te comiste una recesión. Y tenés dos problemas más. Que hasta enero del año pasado no tenías, o en diciembre del año pasado no tenías. Pero entonces, tenés dos problemas más. Tenés fondos buitre, que ya estamos en default, o como quieran llamarlo, y tenés el precio de la soja que cayó, ¿cuánto? Más de 30%, digamos. 150 dólares, 200 dólares. Es un gran atentado contra el ingreso de dólares. Ahora, Sebastián, volviendo al tema político, ¿no? Si el gobierno está fuerte, está débil, ¿vos ves ahí un gobierno que fortalece, digamos, una posición política aún con una economía que se va deteriorando? Digamos, ¿ves que eso puede perdurar en el tiempo? A mí me parece que esta sensación de fortaleza es súper volátil, ¿no? Y está muy atado también al valor del dólar. En esta semana tuvimos un dólar un poco más estable, entonces tenemos la sensación de que el gobierno toma la iniciativa. Yo estaba viendo recién hay imágenes de Capitanich por ahí también, que él se quede es otra cosita a tildar para Cristina, ¿no? Entre las cosas que de retoma de la iniciativa. Pero me parece que si el dólar la semana que viene o la otra pega de nuevo salto a 16, 17, vamos a estar de nuevo hablando de debilidad del gobierno. Me parece que por ahí es un sesgo de economista, pero yo veo muy volátil la situación. Y coincido con las apreciaciones de que me parece que lo de la nata fue una exageración y que es muy difícil ver a la oposición ex ante con postura de gobernar, digamos. Es natural que la oposición a ver, ex ante a Cristina y a Kirchner tampoco los veías como presidentes. Después de estar en el ejercicio del poder te hace tener otra postura, ¿no? Pero un poco lo que se le critica a la oposición es que no propone cosas, que se la pasa criticando, y nosotros como periodistas cuando vamos a ver a Carrió o a cualquiera queremos que diga la barbaridad más grande para tener un título importante en el diario, con lo cual hay un juego medio perverso en esa exigencia a la oposición. De hecho todos tienen programas, mejores o peores, muchos cuestionamientos hay sobre esos mismos programas o esas mismas ideas, si son plausibles de ser concretadas o no, pero digamos, yo tengo la impresión de que efectivamente no se le puede pedir a la oposición lo que la oposición no puede gestar, como tampoco se le puede pedir al propio gobierno lo que el gobierno no puede dar. No le puedes pedir al gobierno que tenga mayores ingresos de dólares con una soja que ha caído y que no es culpa del gobierno, digamos. Sí le puedes pedir al gobierno que haga lo que tiene que hacer, que es administrar como corresponde la cosa pública. Si el gobierno cae después de 8 meses en el mismo problema que tenía en diciembre del año pasado, que se le abrió la brecha con el dólar paralelo, y por eso no lo liquidan los exportados. Me parece que el gobierno entendió que no es una cuestión de buenos o malos en el capitalismo. En el capitalismo es una cuestión de incentivos. Es decir, puede ser que haya muchos productores ojeros que sean antikirchneristas, pero que en el 2011 la votaron a Cristina, por algo ganó con el 54%, y lo que están viendo es, bueno, si se quedan, es como si tener dólares en la mano. Claro. Hoy, ¿qué hacen? Venden los dólares al tipo de cambio oficial y después, ¿qué hacen? Van a comprar dólares a los 15 pesos.
o lo ponen en un plazo fijo. Es decir, nadie quiere acá perder y todos están lanzando comportamientos especulativos que lanza esta economía. Una cosa que quiero decir respecto de la volatilidad. Es cierto que se vive, cada vez que hay una situación de este tipo, se vive una sensación de volatilidad. Pero hay que ponerle también un límite, porque no es que el Banco Central esté en rojo y no tenga plata y los bancos estén en un circuito para irse a la quiebra. Entonces, en realidad es muy difícil que los problemas que pueda haber de acá a enero, febrero, si es que se puede encontrar la salida a lo de los buitres, es muy difícil que en Central no tenga los dólares para pagar los compromisos o para frenar una corrida, más allá de que esto genera un desgaste y contribuye al proceso inflacionario y al proceso recesivo, esto que estamos hablando. Ahora, unos meses para resolver el tema buitre, me parece que no hay nadie que no los pueda dar, y en función de eso... ¿No estás convencido de que en enero Cristina va y resuelve, hace una negociación con los buitres? Yo creo... Ese planteo de la esperanza de gran parte del peronismo y de Scioli, que dice, si acá no se arregla y tenemos otro año, el año que viene de recesión... Yo nunca, desde el discurso de Cristina del 20 de junio, donde ella dijo, vamos a pagar nuestros compromisos, y el otro día cuando refiriéndose a la reforma del Código Civil habló de los compromisos, a mí me parece que nunca, por más que en algún momento haya aparecido, nunca hubo la decisión de decir, señores, vamos a desconocer el fallo de Griesa. Ahora, en la pelea vos tenés que argumentar, pero a mí me parece que vencida la cláusula Rufo, sea Brito, sea Urnequian, sea el Citi, o sea Soros, o sea el mecanismo de ir y poner la plata de frente del Estado, algo hay que hacer. Sea, porque vos decís que va a primar el pragmatismo sobre... Pero es que siempre lo hubo. La épica, digamos. No, Néstor, yo comparto, Néstor era primero y fundamentalmente pragmático y buscaba la mejor negociación. Ahora, la presidenta ha demostrado que tiene un comportamiento de ir y no volver, es decir, se plantea un objetivo y va. Eso es crisis del campo y 2008. Fue ella particularmente... Néstor también estaba en eso. Sí, pero él en algún momento dio auge, según dicen los interlocutores, a una especie de negociación. Pero hay un fallo. Yo, digamos, me resultaría alentador que el enero y febrero busquemos el acuerdo. Entiendo que hay una parte del gobierno que está construyendo... A ver, ¿quién quiere pagarle a los buitres? Nadie. Ahora, vos querés pagarle al tipo que venció la hipoteca y te cobran punitorio. Nadie que pagar, pero llega un momento que estas cosas se resuelven con sensatez. Ahora, Eduardo, vos decís el pragmatismo pasa, yo veía las proyecciones de Miguel Bain, que es el economista hoy de Scioli, ¿no? Que plantea un poco lo que piensa Scioli respecto a esto. Dice, si no se arregla con los buitres, no se abre una ventanilla de financiamiento, que el gobierno está tratando de buscar. El otro día Cristina con la teleconferencia con Putin, para el tema petrolero, se va ahora a noviembre a China. Es decir, el gobierno está buscando dólares que yo creo que le alcanzan para no tener un episodio mayor desde el punto de vista cambiario, es decir, pagar la deuda, no entrar en un nuevo default. No le alcanza para reactivar la economía. Ese es el problema. Sí, entonces, te alcanza para llegar, digo, vos en algún momento también te van a empezar a jugar a favor las expectativas del cambio de gobierno, ¿no? Marzo, mayo, abril. Entonces, la idea también es llegar hasta ahora, ahí. vos decís, ¿te alcanzan para llegar a diciembre de 2015 y dejarle el paquetito, digamos, con un dólar atrasado, con la inflación, con el déficit fiscal, la emisión monetaria y poca reserva, digamos, para el próximo gobierno y decir, tomá, administralo, Macri? A principio de año el plan ideal del gobierno era un apoyo de la Corte de Estados Unidos, un envión para el financiamiento externo y tener ya un segundo semestre, es decir, que ahora hubiéramos estado hablando de un cierto crecimiento de la economía. Sí. Ahora, entras en un año electoral como el del año que viene, después de lo que se está viviendo en Brasil, que es un país mucho más potente, y la verdad que no, digo, por supuesto que uno puede decir, quiero tal cosa. Pues sí, Cristina quiere llegar al último año con crecimiento, darle un broche a los 12 años de gestión con el año de crecimiento. Lo quería fuertemente a principios de año, pese al golpe de las elecciones de octubre. Ahora, después del sacudón... Ahí lo demostró porque se bajaron, discúlpame, muchas banderas. La negociación con el Club de París, Repsol, pero también, por ejemplo, nosotros nos olvidamos, pero en un momento Banoli estuvo a punto de intervenir el tema de Clarín a través de la bolsa de valores, eso se bajó. Es decir, el gobierno dijo, ¿cómo voy? Estoy buscando dólares en el mercado, voy a ir a intervenir con la Comisión de Valores. Es distinto, la adecuación de oficio, la podemos charlar dentro de un rato, es un tema súper interesante, pero no es intervenir en el mercado. Claro, ahora, a lo que voy el gobierno... Con el fallo de la Corte a tu favor, la adecuación de oficio te puede parecer bien mal políticamente, pero bueno, además se va a judicializar. Eso. Impracticable, digamos, en 11 meses que le quedan al gobierno. Pero bueno, a lo que voy es que el gobierno iba para un lado con el objetivo de crecer. Y si ahora el objetivo es, como dijo Berbisky el domingo pasado, consolidar una identidad, yo leí la columna de Berbisky y estaba entusiasmado.
lo que todos consideran, uy, es un gobierno que está debilitando la economía, se va a terminar debilitando, un poco lo que planteó Máximo Kirchner en Argentina Junior, digamos. Hay un sector del kirchnerismo que considera, bueno, ahora sí que vamos a trascender al 2015, no más allá del resultado electoral. El kirchnerismo va a subsistir como fuerza política y no se va a diluir ni en Scioli, ni en el peronismo, ni en nadie. Frente para la Victoria va a tener sus pasos, y los que quieran probar van a tener que me dicen las pasos. Digo, uno acá puede decir muchas cosas, puedes hacer actos y que te sumen o no te sumen, pero después de las pasos, que las va a tener. Yo creo que justamente al revés de otras fuerzas políticas, esta vez las pasos van a ser muy funcionales a las necesidades del Frente para la Victoria. Entonces, sería todo un gesto que Cristina abra el juego, ¿no? Las pasos del Frente para la Victoria, que no marque... La conducción del PJ ya se reúne y están los que tienen poca intención de voto, que pueden ser más cercanos a Cristina, y están los que tienen más intención de voto. Y vos imagínate que a medida que se acercan las pasos, cada reunión del PJ de la provincia de Buenos Aires, del PJ nacional, te compromete más a no romper. En ese sentido, hay otras fuerzas de la oposición que necesitan más imponer un liderazgo y mostrar que los tienen. A ver, Massa y Macri son dos candidatos bien plantados. Yo personalmente digo, mirándolo desapasionadamente, me parece que Scioli es un candidato recontra bien plantado, que a cualquiera que vaya a las pasos en el Frente para la Victoria va a tener que tener, más allá de los apoyos, va a tener que tener mucha construcción para poder voltear a Scioli. Más allá de lo que yo piense, pero por eso digo, lo que puede escribir cada depende analista, mucho de lo que quiera Cristina también, ¿no? Bueno, nadie lo sabe hoy. No sé, ha habido muchas reuniones de dirigentes de la Cámpora muy cercanos a Cristina con Scioli. Guado de Pedro está acá 2 por 3 con Scioli, están ahí, tiran puentes. Entonces, a medida que se acercan el calendario electoral, me parece que ahí el juego del oficialismo va a ser, Maxi, redoblar la apuesta del 2011, es decir, poner mucho propio, blindar las listas de diputados, blindar las listas en la legislatura, para conservar cuota parte de poder a cambio de, efectivamente, o sea, va a buscar, en lugar de imponer una sucesión, de al menos tener el derecho a veto en las listas y en definitiva poder negociar eso. Esa sería la fortaleza a la cual aspiraría la presidenta, tengo la impresión, y eso es la transversalidad, eso no es peronismo. Y es ahí donde el peronismo alerta. Eso es Guado de Pedro, eso es efectivamente Larroque, eso es Máximo Kirchner, eso no es peronismo. Fíjate, eso es Unidos y Organizado, eso es más Atlanta que Tandil, tomando las dos fotos del mismo día del sábado pasado. Es más Sabatella, señora, estamos para lo que usted precise y necesite, no importa si es bueno o es malo. Yo voy hasta donde usted me diga. Scioli es peronismo, Máximo Kirchner también es peronismo. Puede ser no del más tradicional, pero es el hijo del tipo que en el 2003... A ver, dos datos. Tiene una historia, una cultura, una militancia, digamos. Pero hoy tener una militancia juvenil, te digo, me parece que es, de cara a las elecciones, una cosa muy importante. Las otras fuerzas también lo están buscando. Correcto, pero no dentro de la estructura del PJ. Vale la pena decirlo. Lo de las pecheras de la Cámpora, Unidos y Organizados, eso no es PJ. Si agarrás a los 4 o 5 máximos dirigentes que estuvieron en Argentino Junior, están todos en cargos en el PJ Nacional y en el PJ de la Provincia de Buenos Aires. A ver, dos datos de una última encuesta que hizo Poldata de Celia Kleiman, gestión de la Presidente. Esta es una encuesta que hizo, no sé quién está Poldata, puede ser con Massa o más cercanos a algunos sectores del peronismo disidente. 35% de aprobación de gestión. No es bajo, para un gobierno que está hace casi 12 años en el poder. Bueno, obviamente 57% desaprueba la gestión. En un año recesivo, ¿no? Claro, el problema de Cristina es que no tiene sucesor. Ese es el problema. Y tampoco está claro que ese 35% lo fuera a tener igual, un candidato del kirchnerismo. Me parece que para no tener sucesor, bastante poder conserva a un poco más de un año dejar el mandato, digamos. Sería un problema tener sucesor también. Si vos tenés un sucesor cantado, podés tener un problema grave. Porque te licúa el poder presente. Porque te pone en una situación donde no tenés el juego de las alternativas institucionales que te da la posibilidad de... Bueno, eso es lo que algunos dicen de por qué Cristina hoy socava a Scioli. Está preservando su propio poder, pero en última instancia va a tener que jugar con Scioli. Bueno, es una visión optimista de los que están cerca del Scioli. Tal vez el kirchnerismo no, lo que dice Paulino, quiera ir por otra avenida. Y esta intención de voto que está marcando un poco el fraccionamiento, ¿no? Y la atomización política. Massa con 25, Scioli más abajo, Macri un punto abajo, pero creciendo Macri en desmedro de Massa, ¿no?
Un poco es lo que muestran las encuestas. De cualquier manera, no hay un líder de la oposición definido. Y sí el problema de UNEN, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Que se está licuando por las construcciones políticas de Macri y de Massa, que fueron a la casa de Porque los fíjate radicales. lo que estamos analizando. Estás analizando personalidades en un país caudillesco como la Argentina, que necesita de un liderazgo fuerte, digamos, y en virtud de la construcción de ismos. Porque el kirchnerismo se agota en Cristina, punto. O Máximo Kirchner, tiene que estar el apellido Kirchner. No hay kirchnerismo sin Kirchner, ¿correcto? Como tampoco hay masismo sin Massa. ¿Qué es el Frente Renovador sin Massa? Saquemos a Massa. ¿Qué es el macrismo, el PRO, sin Mauricio Macri? No, hoy es Entonces, una política de el problema es que figuras. la política es de personas. Y las construcciones son personales en un país caudillesco que no tiene reglas de juego que aporten a una institucionalidad. La concertación chilena no sería posible en la Argentina hoy, tal cual están dadas las reglas de juego y tal cual lo que la sociedad pretende y pide. La sociedad, cuando la presidenta grita, una parte se abroquela, la otra sale espantada, pero requiere del grito. Y la conducción se hace con el grito, no se hace con los discursos. Y ese es el principal problema, decís, de UNEN, que no tiene una figura... Y por supuesto no tiene una figura que aglutine, hasta el punto que hoy están cuestionando que tener 5 candidatos es un demérito. Cuando en el Frente para la Victoria se jactan, y yo comparto con Eduardo, eso le da volumen a la interna, de tener 6 o 7 expresiones posibles, de las cuales van a terminar gestándose 2 o 3, pero en definitiva de hacer atractiva la interna. Esa que no va a tener Macri o Masso, salvo que logren lo que están buscando. Massa ir a una interna con De la Sota y Rodríguez A para validarse, y efectivamente Macri buscar un sparring radical, más allá de un vice, y también validarse. Una postilla nada más a lo que dice Paulino respecto de la institucionalidad. Yo sé que en la Argentina el proceso institucional tiene deterioros que además son innecesarios, pero a diferencia de Chile, o mejor dicho, de muchos países latinoamericanos, acá vos tenés una institucionalidad de los derechos de los trabajadores y de otros sectores llamadas minorías que están en auge, y eso te da, aún en momentos recesivos, cierta movilidad social, cierto protagonismo social. Esa postilla es importante porque si no, no habría liderazgos que tengan un anclaje en los derechos, parecerían caudillismos que están desprovistos de protagonismo social. Yo creo que la Argentina tiene un alto protagonismo social, y eso es un dato que lo deben tener en cuenta todos los que aspiren a luchar en 2015. Ahora, antes de meternos de lleno con el tema político y cómo se ha redefinido también el escenario, ¿no? A partir de esta foto de Massa con Gerardo Morales, que hizo crujir a UNEN, ¿no? Estalló la interna, y también de Macri, que está pescando en las aguas radicales, sobre todo en Córdoba y en otras provincias. Fíjate lo que se preocupó de aclarar esta semana Cristina respecto al Código Civil, ¿no? El tema de las cajas de seguridad y los depósitos, que los depósitos no van a ser especificados, los créditos tampoco. Hay una controversia respecto a eso en el nuevo Código Civil, algo que impacta recién en 2016, pero evidentemente la presidenta ahí puso un freno, digamos, en medio de estos rumores, la falta de expectativas, y también dijo que no se iban a tocar las cajas de seguridad. Contempla por primera vez lo que no estaba contemplado en ninguna parte, y que son el servicio de cajas de seguridad que ofrecen los bancos, y que por este código, voy a leer el artículo 1413, el prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario, o sea, frente al que tú pones en la caja, por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. Por lo tanto, lo que este código está dando en materia monetaria es certeza, seguridad y certidumbre para todos, para los depositantes, para los bancos, para los usuarios, para los consumidores. Lo que este código está dando en materia monetaria es certeza, seguridad y certidumbre para todos. Sebastián, cuando la presidenta habla de caja de seguridad, de depósitos y demás, ¿calma o asusta, o está de alguna manera interpretando que, bueno, que hoy vale cualquier cosa en Argentina? Es decir, que los rumores y demás, que es mejor pisar el freno. Creo que pueden tener los dos efectos, y es imposible medir cuál es más que el otro. Además de eso, tenés Vanoli, que subió un poco las tasas en los primeros 2 días, que fue al Fondo Monetario, que se reunió con los banqueros, digamos, hay varias medidas que se tomaron, obviamente eso con orden de Cristina,
para intentar por ahí moderar lo que se decía, la previa del análisis de Vanoli era que llegaba y que era más emisión, más represión monetaria. Entonces se intentó calmar un poco eso. Empezó con una onda medio ortodoxa Vanoli. Sí, tratando de hecho hubo una discusión en Twitter muy divertida con el efecto Nixon en la China, ¿no? Que es este efecto de los sociólogos y politólogos. Vieron, Nixon era el único que podía ir a la China porque nadie iba a sospechar que era comunista, digamos, decíamos, llegó Vanoli y empieza a hacer medidas ortodoxas, pues pero obviamente... Nadie va a sospechar que es otro traidor, claro, como Fábrega. Es algo exagerado, pero es lo que decís vos, me parece que cuando también salís muy enfáticamente a decir no vamos a tocar las cajas de seguridad, bueno, siempre tenés un poco el efecto contrario. Pero también es cierto que la semana pasada la presidenta, cuando todavía no tenía Fábrega en el Banco Central, yo decía, era como prender un fueguito al lado de la alfombra. Si tenés toda la casa con gotera de acá, de allá y demás, lo único que tenés más o menos bien por ahora es la alfombra, ¿no? Que es el sistema financiero. Y que si vos por un lado y Cristina por el otro se peleaban con el Citibank diciendo que si el Citibank no pagaba un bono mínimo de 5 millones de dólares, le podían llegar a quitar la licencia del Citibank, que tiene depositantes argentinos. Es decir, estaban jugando como si fuera al límite. Cuando lo único que más o menos tenés hoy con confianza es el sistema financiero. No tenés corrida, no tenés crisis bancaria hoy, no, los bancos están solos. No, hay otros elementos. Fue pensar un poco el freno, digamos, ahora decir, bueno, la Cristina de esta semana fue, no pasa nada con las cajas de seguridad, los depósitos van a seguir devolviéndose. Para llegar a una definición como la que la presidenta dio, que hay preocupación. Y agarrar los países de la región, y ningún presidente tiene que salir a decir que las cajas de seguridad, cosa obvia, es un atributo inviolable del derecho de propiedad privada de las personas. Ahora, ahí no coincido. El domingo hay elecciones en Bolivia. ¿Sabes dónde cerró Evo Morales la campaña el jueves? Sí, Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. No, ¿Sabes qué querían hacer en Santa Cruz de la Sierra? Querían escindirse cuando Evo fue nominado presidente. Querían irse a vivir a Punta del Este. Evo Morales es el que nos va a refinanciar a nosotros deuda que nosotros tenemos con Bolivia, no Argentina-Bolivia, Bolivia-Argentina. Evo Morales va a ganar con más del 55% de los votos. Es el que después de 50 años devolvió a Bolivia el mercado de capitales. A tomar deuda menos del 4,5% anual. No, ahí tenés un Nixon en la China, ¿no? Entonces, ¿qué es Evo Morales? ¿Se derechizó? No, es racional. Aprovechó lo que hizo Mujica. Cambió deuda. Tenía deuda a corto plazo, lo puso a largo plazo. Recompró bonos al 7 y tomó bonos al 4,5. ¿Por qué Argentina se perdió el festival de bonos para financiar y le damos a la maquinita? Lo dejamos, ahora lo discutimos después de la tanda, pero me parece que está bueno el punto que plantea Paulino, porque en última instancia, si vos te fortaleces económicamente, tenés reserva en el Banco Central, esto lo decía siempre Kirchner, te fortaleces políticamente. Hoy Evo Morales, que gana con el 60% y demás, más allá de la elección, está fortalecido también. Nadie le va a hacer una corrida a Evo Morales, o si le hacen van a perder porque tiene 4 veces más de reserva de las que tenía. Pero no dejó ninguna de sus banderas progresistas en el camino. No, nacionalizó de una manera que no volvió atrás. Todas las nacionalizaciones que las mantiene, ¿no? Es difícil fortalecerte políticamente, lo que discutíamos al principio, cuando te debilitas o no tenés reserva en el Banco Central o perdiste el superávit fiscal, ¿no? Vamos a ir volando una tanda y ahora la seguimos gracias a la Tiberina. No comieron nada, ¿eh? Todavía no. Estamos esperando la tanda porque están tímidos. ¿Qué pasa? Tienen está muy interesante. Síndrome de mesa de Mirta Legrand. Se puede hablar y comer. Gracias a la Tiberina, ahí podés probar las exquisitas pastas de la cucina italiana, los platos más genuinos, los sabores italianos en Palermo, Hollywood, Fitzroy 1855, la Tiberina, las reservas al 4771-7333, 4771-7333. Yo me como esta de aceituna que está espectacular. Esta anda muy cortita y volvemos, no te vayas. Seguimos en Plan M, bueno, dale, entrar al jamoncito, entrar complicado, pero no te inhiba Sebastián Campanario. Se le ocurren las ideas en la ducha, el último libro de Sebastián Campanario, toda la técnica para ser más creativo, pero tiene miedo de entrarle al jamoncito de la picada de la Tiberina. Vamos, la creatividad no tiene adelante. A ver, la pregunta es, ¿y la oposición qué pasa? ¿Qué pasa en la oposición? Hoy hay una definición de algún liderazgo emergente. ¿Macri puede ser efectivamente presidente en el 2015? ¿Cristina querría que Macri fuera el presidente? Esta teoría un tanto descabellada, pero que cada vez más mencionan de que Cristina quiere la gran Bachelet, 4 años de Macri, y volver después y liderar mientras tanto el peronismo. El conductor es un conductor que te origina dentro del peronismo la sucesión, pasa todo a ser la conducción del próximo presidente, digamos. Este es el efecto Menem-Duhalde. Era mejor de la Rúa y después apostar a volver. No le fue tan mal, ganó la elección.
en el año 2003, en un contexto absolutamente distinto y disruptivo, y donde Kirchner 7 meses antes nadie veía presidente, terminó siendo presidente y fue el presidente del proceso y ciclo político más largo de toda la historia argentina. 12 años de un mismo apellido en el poder. Ahora, lo que no logró Perón, lo que no logró Menem. Ahora, yo tengo la impresión de que la presidenta apuesta a un presidente no peronista para efectivamente consolidada desde la jefa de la oposición intentar un retorno en el 2019. Pero esta es mi impresión y es todo opinable. Esto creo que es lo que miran buena parte de los peronistas, por eso algunos están inquietos. Ninguno va a sacar los pies del plato hasta mayo. Mayo va a ser el mes clave, es la previa a la definición, y toda definición importante, además, como pasó con Massa el año pasado, que toma la decisión el día final de la inscripción de la lista, cuando en el gobierno 10 días antes creían que Massa no competía, de Narváez dijo Massa nunca va a alargar, y Macri dijo Massa no va a ser de la partida. Y sentencia el final del ciclo político de Cristina. ¿Y quién Digamos, puede la sacar imposibilidad de la plato hoy? reelección con la elección del año pasado. Eso hay que reconocerlo, el propio gobierno lo reconoció, ¿no?, con la derrota en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta semana en la oposición, la foto de el presidente del bloque de radicales en el Senado y Sergio Massa causó un revuelo en la oposición no peronista. La foto de Sergio Massa y Gerardo Morales en San Salvador de Jujuy provocó un cimbronazo indisimulable en el frágil edificio del Frente Amplio UNEN. Aunque el presidente del bloque de senadores de la UCR afirmó que se trata de abrir la puerta para un acuerdo provincial, las críticas llovieron desde los referentes nacionales de la alianza no peronista. El apretón de manos entre el candidato del Frente Renovador y el radical jujeño generó críticas durísimas de correligionarios como Julio Cobos. El ex vicepresidente de Cristina Fernández dijo que la foto de Massa y Morales es como echarle agua a un balde lleno de agujeros. Pero además desató una batalla interna entre los dirigentes que quieren aliarse con Massa y los que quieren acudir a los brazos de Mauricio Macri. El senador Morales sugirió que Cobos está entre los que quieren cerrar un pacto con el líder del PRO. Desde el 22 de abril hasta acá, algunos dirigentes, lo excluyo a Pino, porque sé lo que piensa, pero algunos dirigentes del Frente vienen trabajando para Macri. Y a mí ni me preguntan. ¿Vienen trabajando para Macri? Para Macri. Más allá de las diferencias, cada vez son más los radicales con chances en sus provincias que van en busca de un opositor que mida bien a nivel nacional y arrastre su candidatura frente a los caudillos locales. Massa aspira a replicar el acuerdo con Morales en otras provincias, con radicales como Eduardo Costa en Santa Cruz, José Cano en Tucumán o Luis Naidenov en Formosa. Los más perjudicados del Frente Amplio UNEN son los candidatos que apuestan a entrar a un balotaje con el respaldo de todo el arco no peronista, Cobos y Hermes Wiener, que parecen quedarse cada vez más solos. Bueno, ahí estaba, ¿no? El revuelo que se generó en UNEN, que corre el riesgo de diluirse como la oposición no peronista, más de centro-izquierda, ¿no? La oposición no peronista pura de centro-derecha sería la que está construyendo Macri. Y de alguna manera ese UNEN corre el riesgo de diluirse en Macri por un lado, la construcción de Aguad y el radicalismo y Luis Juez en Córdoba y tal vez en otra provincia, y Massa, que tiene también un listadito de provincias donde necesita la estructura radical. Y los radicales ahí con posibilidades de vencer al peronismo necesitan un candidato taquillero que arrastre a nivel nacional, y no lo encuentran hoy ni en Cobos ni en Wiener, ¿no? Ese escenario... Yo quiero hacer una mención. En la Argentina, amén de tener encuestadores, hay 3 o 4 armadores de la política que todos los conocemos, digamos, que son los que están en las sombras, ¿no? Que son los de siempre, el Cotino Siglia, el Chueco Mazón, y el Chupete Manzano, por decir 3 bien característicos. Y entre ellos juegan siempre varias fichas a la vez. Entonces, vos decís, hoy, ¿qué situación tiene UNEN? Bueno, si vos pensás que uno de los tipos que más puede incidir para el armado es el Cotino Siglia, a él le conviene jugar en todas las canchas, lo ha hecho siempre. Entonces, si de acá a marzo no despega ninguno de los candidatos propios, el radicalismo puede armar una cosa muy estructurada a nivel de tener gobernadores y de tener diputados poniendo en distintas listas. A ver, fichas en distintos tableros. Bueno, escúchame, vos pensás estas iglesias protestantes brasileras se van a constituir en el principal bloque
en diputados. Por supuesto que son bloques informales, pero bueno, es una manera de ir construyendo poder. Y el radicalismo probablemente hoy no tenga la posibilidad de levantar una figura como la de Cobos, porque además es muy problemática para el radicalismo. Pero si no levanta Sanz, cosa muy difícil, ¿qué otra figura puede tener el radicalismo? No tiene el radicalismo de familia radical. Sí, sí. Que de todas maneras, como el peronista, de familia peronista, también ese voto cautivo se ha ido mermando, reduciendo, a tal punto que la volatilidad hace que en la ciudad en el 2011 gane Cristina y gane Macri, o en el 2007 igual, digamos. Ahora, más allá de eso, yo creo que, digamos, hay fenómenos provinciales que no hay que desconocer. Cano va a tener el respaldo en Tucumán probablemente de Macri y de Massa, más unen. Porque si no te unificás, al Mansur no le ganás. En Formosa lo mismo va a suceder para enfrentar al poder de Infran. Sea Burjaile o sea Petkov-Naidenov. Ahí el radicalismo tiene una interna que dirimir. Eduardo Costa en Santa Cruz es la única figura que puede, aglutinando a toda la oposición, desde el radicalismo, con Macri, con Massa, oponerse al poder del kirchnerismo. Ahora, vos decís que en última instancia estas alianzas terminan arrastrando más a los candidatos provinciales que sumándole al candidato nacional. Sí, digamos, es una demostración de fuerza de los candidatos nacionales, de cuánto suman. Pensá lo que pasó en La Rioja, todo fotos de esta semana y de las últimas horas. Hacia allí fueron Massa y hacia allí fue Mauricio Macri. Claro, el gol ahí en La Rioja. Ojo, el de Massa es jugar con Julio Martínez, que es el ganador, o prácticamente el ganador en la última elección legislativa, el diputado radical. Que va a tener un vice, que es Bordagaray, que es el intendente de Famatina, que es el aliado de Massa. Entonces, Massa, pero el gol de Macri es Ramón Díaz. Que viene del Frente para la Victoria, hay que decirlo, el Bordagaray. Sí, viene del Frente para, como Chavay Ruiz, el primer kirchnerista en Santiago del Estero, que se anima a romper, gobernaba la banda, no podía ser reelecto, fue Massa y pudo festejar. Que siendo el Frente para la Victoria y con el tema de la Barrick, el gobernador lo acostó todas las veces que pudo, ¿no? O sea que al intendente de Famatina. Por supuesto. Sí, por supuesto. Yo estuve hace un par de años ahí en Famatina y sí, era patética la situación. Bueno, pero Ramón Díaz rompe, si Macri, porque Macri dice, bueno, me van a dejar afuera. Que Macri está con un armado, vuelve al viejo armado, ¿no? Ciolista, digamos, ¿no? De los famosos, los deportistas, del CEL en Santa Fe. Bueno, Baldassi en Córdoba, que le fue muy bien en la última elección. Macalister en La Pampa. Macalister, diputado en La Pampa. Y Ramón en La Rioja. Ramón Díaz puede ser el candidato de Macri en La Rioja. La mujer de Ramón Díaz lo ve a Ramón Díaz. Bueno, ayer se presentaron en esa conferencia de prensa. Y la verdad el respaldo total. Ahora Ramón dijo, tengo 20 contratos afuera. Si fuera por la mujer de Ramón Díaz, Ramón Díaz sería el candidato a gobernador de Mauricio Macri. Es decir, del menemismo al macrismo con la escala de Boca, digamos. En el fondo, el director técnico de River para el presidente de Boca. Las contradicciones de Ramón pasan en todos lados, digamos. Vos, Máximo, mostraste una encuesta antes, ¿no? No me acuerdo qué consultora. Ayer una nota muy interesante de Eduardo Paladini en Clarín.com que te mostraba los datos de las últimas encuestas y es delirante las diferencias que hay. Y está todo muy parejo. Entonces, cuando vos tenés a 3 candidatos en el torno de los 20, el del 20%, aplicando yo teoría de los juegos, lo que quieras, la estrategia óptima es lo que decía Eduardo, tenés que apostar un poco a todos lados. Y yo creo que lo de Unen de jugar con Morales en Salta puede verse también como una situación de pragmatismo. Creo que Sanz el otro día en el programa de Pañi lo decía, lo justificaba y decía, bueno, hay que, en determinadas provincias para ganarle al caudillismo hay que tener determinadas decisiones, ¿no? Sí, también es cierto que la verdad que para el escenario político y de gobernabilidad, para Cristina es el escenario ideal Es decir, yo me imagino, si hubiera acá un líder de la oposición que tiene 40% de intención de voto, pero Cristina tendría que estar hoy negociando algo. ¿Qué pasa si mañana tenés un cambio, perdón Eduardo, porque todos estamos jugando con las cartas que cuando tenemos la Nata dice la oposición no sirve para nada. Bueno, Cristina hoy no encuentra límites, los límites se los tiene que autoimponer ella, justamente porque hay una oposición política que hoy está totalmente fraccionada y el nuevo poder va a surgir de las PASO, después de las PASO, en agosto del año que viene, faltan 10 meses y medio, 11 meses. Sí, y ese poder va a surgir después de las PASO. Las inscripciones en mayo, en realidad esto se va a ir definiendo en mayo. Por eso hablaba yo de mayo, ¿no? Hay que ver quién saca los votos después, ¿no? Sí, no, pero los alineamientos de acá hasta febrero, yo creo que acá, en realidad si uno tuviera que hacer una hoja de ruta, yo diría todo esto de las candidaturas de acuerdo al escenario económico, si en febrero esto encuentra un cierto equilibrio en el sentido de poder ponerle algún punto al tema de los votos, por lo menos iniciar una negociación.
Yo creo que sí entramos en este escenario de la política, que a veces es politiquería, y en otros casos es la construcción de la democracia, que es lo que tenemos. Ahora, si de acá a febrero esto se estanca, estamos en un escenario más complicado. Sí, porque es un escenario disruptivo, y esos son los escenarios en donde Menem le gana la interna a Cafiero en el 88, donde Kirchner se convierte en presidente sin... Es el escenario de crisis económica más profunda. Ahí aparece, o crisis social, política, ahí puede aparecer o irrumpir en escenario que ni siquiera consideramos, no están en las encuestas, no está midiéndose hoy, y se convierte en presidente. Ahora, la pregunta es, porque muchas veces el kirchnerismo, la propia Cristina, bueno, creo que cada vez menos, es cierto que hay poderes económicos, mediáticos, concentrados y demás que juegan contra todos los gobiernos democráticos, acá, en Bolivia, en Uruguay, en todos los países. Ahora, esta idea del kirchnerismo, de que la oposición son todos empleados de esos poderes económicos y están todo el tiempo jugando a la versión destituyente, uno ve hoy una oposición que de alguna manera trata con algodones al gobierno, digamos. Acá no hay ninguna oposición, por ejemplo, que esté diciendo, miren, el dólar tendría que estar recontra alto. O no hay ninguna oposición que se le plante al revés a Cristina y diga, ustedes entregaron todo con el Club de París, no le vamos a suscribir el Club de París. Incluso te agrego si los dato. candidatos opositores decían, nosotros no aceptamos lo que firme Cristina con el Club de París, se le caía el acuerdo. O que diga, lo que firme Cristina con los fondos buitres no tiene ningún valor, o con Griesa o demás, no tiene ninguna posibilidad de hacer acuerdo. A favor de lo que decís vos, yo pensé que en la votación en el AFCA sobre el tema de Clarín, Milman y no están en contra. Y ¿cómo se llama? Y Stubrin iban a votar en contra, se abstuvieron. Sí, pero se abstuvieron, ellos explicaron, ellos están en contra, pero se abstuvieron porque no pudieron leerlo, entonces no podían opinar ni a favor ni en contra de lo que no leían. Es una explicación generosa. Está bien, pero se le dieron una hora para leerlo. No, está bien, pero eso fue un mamarracho, le dieron una hora. Primero comunicó la decisión de AFCA. Miradas al Sur puede ser nunca lo chivo. Domingo 31 de agosto, Miradas al Sur publicó, se viene la adecuación de oficio. Digamos, y no es que yo hice una investigación bajo tierra, se veía venir y lo sabían los de Clarín y lo impulsaron. O sea, ya estaba la situación. Pero Milman dice y Stubrin dicen hoy que efectivamente hicieron tienen asesores muy especializados en comunicación, los dos, algunos de ellos los conozco de la facultad. ¿Más que Sabatella? Mira que Sabatella contrató, Ahora, no, prefiero no entrar en mi porque acá el amigo, me quiere hacer. ¿No considerás que ya está el gobierno en una instancia hoy respecto a ese tema casi testimonial, digamos? Sí, pero lo que te quiero decir que es un poco para, como dice Milman y Stubrin, para soplar la velita hoy de los 5 años de la ley de medio, y bueno, y que este problema también lo arregle el próximo gobierno. Es que podrían haberse escandalizado y podrían haber salido los diputados radicales y del PRO a decir viva Mañeto. No pasó eso. Es decir, que en realidad la sobreactuación de muchos, en muchas direcciones, forman parte del, no sé, del estado de ánimo argentino, buscar lo que sea. Yo digo, en realidad, mientras acá... Eso comparto, plenamente. Te digo, a mí me hincha las pelotas la corrupción, me hincha las pelotas cosas que son graves. Y me encantaría una justicia federal como la gente, y me encantaría que tuviéramos un defensor del pueblo de la nación que está vacante, de que se fue Mondino está vacante. No sé, 3 o 4 figuras que vos digas, bueno, hay gente que está... Vudú con cara de piedra el miércoles pasado en el Senado, mientras les mostraba a la oposición los cartelitos que decía... renuncie vicepresidente procesado, y Vudú con cara de piedra. Ahora, ¿quién lo pone a Vudú ahí? ¿Quién lo pone, lo somete a ese escarnio? Ahora, Cristina, que quiere decir, miren, tengo todo el poder y no solamente alineo a todo, sino que les pongo a un tipo que está procesado por varias causas. Eso debilita la y que está muerto políticamente. Eso claro que, pero digo, el resto son cuestiones también de la locura de una sociedad, de los estados de ánimo de los dirigentes y de sociedades que todavía no sé, acá cuánto hace, a ver, el otro día en Esquel hubo, ¿cuánto fue? En 2005 un voto sobre la minería. Plebiscito. Un plebiscito. Por sí o por no. ¿Cuántos municipios llaman a plebiscito? No hablar de provincias o de la nación. Si acá necesitas darle sacudir un poco más. Sí, hay una cuestión de cálculo político. Vos bueno, ¿por qué no hay una oposición que se oponga a todo? Bueno, hay un 35%, como dijiste vos antes, de gente que tiene apoyo a Cristina. Parece que todos los candidatos están jugando con, en una segunda vuelta, captar esa parte del electorado. Por eso Macri y Massa unen. Entonces decimos, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. No hay una oposición. Que no le pase lo que le pasó a Dilma con Marina Silva, que la destruyó y que ahora va a un balotaje y resulta que Marina Silva, la que salió tercera, necesita
necesita algo de ese apoyo, porque si no va a ganar a Ezio Neves, ¿no? El que salió segundo. Y eso es un poco el escenario. Está peleado, está interesante. Eso va apasionante, el 26 de octubre. Domingo 26 de octubre. Elecciones en Brasil, elecciones en Uruguay. Sí, señor. Y este domingo Bolivia. En Bolivia. A ver, simplemente una mención respecto a lo que le pasó a Marcelo Longobardi, ¿no? Que pudo haber sido un caso más de inseguridad, obviamente grave, como todos los que ocurren con el tema de los motochorros y demás, o pudo haber sido algo distinto. En un lugar muy custodiado, en pleno Barrio Parque, ahí en la puerta de la casa de Fontevecchia, con garitas de policías cada 100 metros, muy raro, digamos, que el motochorro también va ahí, digamos, y se mete entre medio de la policía a robarle un reloj, ¿no? Lo tira al piso, dijo que también le estaban siguiendo un poco el iPhone para localizarlo, que... Digo, le ocurrió el atentado, porque fue un ataque a Gustavo Silvestre hace un mes en la camioneta que le incendiaron. Todavía no se sabe qué fue. A mí me parece que hay que esclarecer totalmente esto, porque todavía falta para el proceso político, falta para diciembre, y evidentemente hay servicios, internas policiales, la federal, obviamente la CIDE, en la cual hoy Cristina no, la ex CIDE, en la cual Cristina hoy no confía. Hay que tener cuidado. Me parece que es un momento para bajar un poquito los decibeles. ¿Vos pensás que el presidente de la Federación Argentina de Municipios, el intendente Descalzo, pide el cambio de la cúpula policial y a las 24 horas le hacen un secuestro express de la hija? De la hija, secuestro express, perdón, un secuestro de la hija, un intento. Por eso. Y él sale a denunciar esto. Efectivamente, repudio absoluto, que se esclarezca, lamento las circunstancias. Además, lo de Longobardi y lo de el propio Gustavo son episodios muy difíciles de comprender. Y que por alguien eso prenda fue una camioneta y nada más. Y que alguien la roben en Barrio Parque, en ese lugar. Tirándole al piso de una manera muy profesional, es decir, simplemente sacándole el reloj y saliendo entre medio de los policías. Por eso me parece que el principal preocupado acá o interesado en esclarecer todo debiera ser el gobierno. Porque todavía falta bastante para las elecciones, se viene una campaña feroz, una interna fuerte del peronismo y una interna también fuerte en los servicios, ¿no? En las fuerzas policiales, donde además no se ha definido una política de seguridad coordinada entre las distintas jurisdicciones, está complicada la cosa. Donde además la inseguridad es un eje por ahí mucho más central que lo que a veces muchos periodistas. Todo lo que hablamos nosotros, al conjunto de los votantes, al conjunto de la sociedad, le interesa mucho más el tema de la. Te puedo contar una anécdota muy chiquita. Hace 2 semanas me invitaron a Intratables a hablar de economía. ¿Te invitaron a? Intratables. He hecho una nota sobre Intratables, hablar de economía. Estaba una persona al lado mío, no sabía quién era, Ivo Kutsarida. Y explotó al lado mío hablando del tema de inseguridad. Y tenía en el minuto a minuto el rating, explotaba. Obviamente yo no hablé de economía. Corta la bocha. Corta la bocha, ahí está. No dejen de leer Ideas en la ducha, el último libro de Sebastián Campanario, todas las técnicas para ser más creativos, de Editorial Sudamericana. Ahí está, nos ha obsequiado el ejemplar. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M. Gracias a Rever Paz también, se van a ir con una chomba. Vos que sos un gran rugbyer, amigo Eduardo Anguita. Rever Paz lanza su plan de expansión y franquicias de la mano de Horacio Agulla, un gran rugbyer. Y aparte, claro, le ganaban al fin, los Pumas ganaron un partido en el Championship, ¿no? Australia. Así la fuerte identidad de la marca con el rugby, y a partir de ahora podés realizar tu compra desde nuestra tienda online ingresando a reverpaz.com. Ahí está Rever Paz acompañándonos como siempre. Mirá qué canchero que estoy. Tengo una onda todo vestido la próxima venimos así, Eduardo. Venimos con Rever Paz. Tanda y nos despedimos, no te vayas. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega toda la información en el 26. Nosotros nos reencontramos el lunes 9 de la noche como siempre aquí en Plan M. Tengan todos un muy buen fin de semana largo, el lunes feriado nosotros vamos a estar aquí en vivo con Plan M. Chau, pásenla bien.